La selección volverá este fin de semana a su trabajo de campamentos y ya lanzaron la convocatoria. ¿Hubo grandes cambios o pequeños? Bienvenidos a Universo ES. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y empezamos en guardametas con Mario González y Benji Villalobos, que viene siendo lo habitual entre comillas porque ellos trabajan usualmente así en los campamentos. También Bolillo deja en claro que él solo va a contar con dos porteros, con dos variantes. No hemos visto ni en campamentos ni en convocatorias finales que lleve a tres porteros, así como lo hacían otros técnicos. La verdad es que decide darle ese puesto a otro jugador. Entonces tenemos a Mario González y a Benji Villalobos. Y la verdad es que poca discusión encontramos al menos en guardametas. Vamos a zona de defensas, que tenemos a Henry Romero de Alianza, que viene siendo regular en los campamentos, que de hecho también se metió en la convocatoria final, aunque no vio minutos en esta fecha FIFA de partidos amistosos que jugamos ante clubes. Ahora aparece Ronald Rodríguez, también habitual en los campamentos, en la nómina final, pero pocos minutos ha sumado ya con el profe Bolillo Gómez en partidos oficiales. Alexander Larín de Águila, que viene siendo titular en la escuadra del Salvador, aunque en su equipo digamos que no mucho, pero hasta que no se recupere Nelson Blanco, que venía siendo el titular y dueño de la posición, pues Alexander Larín, la verdad es que como suplente, que luego vimos que ingresaron otros jugadores en esa posición y estuvieron lejos del rendimiento que usualmente da Nelson Blanco y Alexander Larín. Vamos con Julio Cibrián de Águila, también regular, titular en los dos partidos, jugando los 90 minutos. Brian Tamacas de FAS, Jorge Cruz de FAS, Nelson Rodríguez de FAS. Esta sí es, digamos que media que una novedad que vemos al menos en defensa, que es una opción más como lateral por izquierda. Lo dijimos acá en el video y creo que el mensaje es claro por parte de Bolilla al llevarlo, que los jugadores que llevaron en esa posición del todo no están dando el rendimiento que él quiere. Nelson Rodríguez es un jugador formado en Estados Unidos en la academia del Colorado Rapids, si no me equivoco. Luego pasó por Águila, Once Deportivo, Firpo, Dragón y finalmente FAS. Poco a poco ha ido quemando categorías. Es bastante joven, tiene 21 años, tiene una buena formación, está teniendo buenos rendimientos actualmente, así que vamos a ver, es una novedad bastante interesante, al menos como formación. Pues recalco, es un jugador formado en Estados Unidos y que luego vino a dar salto profesional acá al fútbol del Salvador. Luego aparece Roberto Domínguez de Isidro Metapán, que finalmente no estuvo en la convocatoria final debido a que estuvo en algunos campamentos, pero también con algunas lesiones, molestias, un poquito irregular. Ya sabemos la situación de Roberto Domínguez. A mí me parece muy positivo que él pueda trabajar en este tipo de campamentos cada fin de semana, que son 3 días, al menos que pueda estar con buena alimentación, con buen trabajo físico y desde ese punto ver qué tanto pueda mejorar, porque para mí Roberto Domínguez, si no está un Zabaleta, un Cabalceta que ahora está actualmente sin equipo, etcétera, Roberto Domínguez debería ser el central titular. Lamentablemente, pues ya sabemos, la irregularidad y el tema físico es algo que no le ha permitido pues dar ese salto o explotar de tal magnitud. Por cierto, perdóname si a veces me como las palabras, estoy un poquito afónico, estoy un poquito con un cuadro gripal, pero continuamos. Luego aparece Diego Flores de Firpo, que vuelve a repetir en la convocatoria y que jugó minutos incluso ante Pachuca. Luego aparece Jefferson Valladares de Municipal Limeño, igual laterales que aún falta madurar mucho, al menos en los pocos minutos que los vimos, pues son jugadores que tampoco los vamos a quemar, pero que pues sí sentí un poquito la diferencia con los que estaban jugando de titular, incluso que los titulares pues tampoco estaban teniendo buenas calificaciones, los suplentes incluso estuvieron muy por debajo de ese nivel. Vamos a zona de volantes con Leo Mengíbar de Alianza, sumó minutos en cambio y cambio en los dos partidos que tuvimos en la fecha FIFA. Narciso Orellana de Alianza, Darwin Serén, ojalá Narciso pueda mejorar mucho el tema del timing, el tema físico, el tema de las coberturas, ahora que pueden trabajar ese aspecto con Bolillo Gómez. Creo que si llega a ajustar eso nadie lo va a discutir, pero momentáneamente sí son cosas que al menos vimos como falencias en los últimos dos partidos. Buena salida, pero al momento de la cobertura no llegaba al tiempo correcto. Luego aparece Darwin Serén de Águila, Santos Ortiz de Águila, sigue confiando en estos dos jugadores que han sido criticados en la última fecha FIFA. Darwin ya sabemos que es bastante resistido, pero Santos recibió bastante crítica en las dos fechas. Jairo Enríquez de Águila se mandó un gol, pero igual creo que puede dar mucho más Jairo.
Melvin Cartagena de Isidro Metapán, Brian Landaverde de Firpo y Mauricio Cerritos de Firpo. Vamos a ver acá, finalmente creo que todos los volantes, Melvin Cartagena es el que medio que sacó la cara y dijo, bueno, estoy para sentarme en ese puesto. Brian Landaverde bien cuando ingresó en el segundo tiempo, pero luego se fue quedando y perdimos recuperación. La verdad es que no sé, porque Brian, al menos de los que hemos hablado, es el que más recuperación tiene. Un poquito se podría entender porque el equipo se desdibujó, muchos cambios, etcétera. Pues todo eso llegaría a complicar acomodarse en el campo de juego. Y luego Mauricio Cerritos, que a mí es un jugador que me gusta muchísimo. Yo lo quisiera ver en selección, que le den minutos. Para mí estadísticamente no tiene nada que envidiarle a los demás que he mencionado, y más bien presenta muy buenas estadísticas, superiores a otros jugadores, pero la juventud es algo lo cual creo que le está evitando al menos meterse en esta selección. Ojalá pueda tener minutos, y me refiero a las convocatorias finales y a sumar minutos cuando me refiero a meterse en la selección, porque de resto me parece un jugadorazo, pero aún no le dan esa oportunidad. Y en delanteros tenemos a Emerson Mauricio de Alianza, Rafa Tejada, que sigue destacando, José Rivera, que le sigue dando oportunidad al profe Bolillo Gómez de Isidro Metapán, que igual sumó minutos, medio que no convenció, pero bueno, aún es largo el proceso. Steven Guerra, por ejemplo, Steven Guerra es un jugador que lo deberían de llevar. Yo hice un análisis justamente de refuerzos por posición y yo le ponía a Steven Guerra. Ya si no puede estar Enrico Dueñas, creo que tienes que acostumbrarte a jugar con un jugador que pueda darte ese tipo de funciones en el campo de juego, y ese es Steven Guerra, que yo sé, tanto Enrico Dueñas y Steven y Amando Moreno, que eran mis opciones, pueden jugar como interiores, es decir, por fuera, o pueden jugar como media punta, o un falso 9, o tratando de tener esos nexos por detrás del delantero, o acompañando al delantero en un 4-4-2, le dé esa conexión y le dé esos pases claves al delantero. Entonces, si no puedes contar con un Amando que está haciendo bien las cosas en la USL, un Enrico Dueñas, porque son jugadores que no pueden ser prestados para este tipo de campamentos, ya que no es fecha FIFA, creo que un Steven Guerra es de los pocos que te puede dar ese tipo de características y acostumbrarte a jugar con un enlace por detrás. Entiendo que Seren al final es el jugador que lo quieren poner por el desgaste, pero en cambio no tiene ese pase final que sí te puede dar un Steven Guerra. Entonces, de estos jugadores, yo creo que es darle más minutos. Así que sí hay novedades en esta convocatoria, muy pocas en realidad, muy pocas novedades, 1 o 2, ya creo que lo hemos destacado, hemos analizado hombre por hombre. Recalco, creo que en la posición que estamos más complicados, y así lo ve el técnico, ese es el lateral por izquierda. Lleva más opciones porque quiere ver más jugadores allí. Ojalá se pueda recuperar Nelson Blanco. La verdad es que su equipo no ha sacado ningún anuncio. Simplemente vemos que llevamos a la tercera o cuarta jornada de la USL y él aún no es convocado. Indica que está lesionado. Y si Bolillo está presuroso a buscar opciones por allí, significa que de pronto sea algo incluso para mucho más tiempo. Y ya que nos queda poco, 3 meses para jugar ese partido del proceso eliminatorio y ver si podemos avanzar a la siguiente instancia y luego ya enfocarnos en Copa Oro, que viene seguido. O sea, concentramos para los dos torneos, para los partidos eliminatorios y para la Copa Oro, porque se juega la primera semana y la siguiente ya viene Copa Oro. Por cierto, videos que ya hemos organizado y hemos realizado acá en el canal para que los puedan pasar a revisar. Sin más, yo me despido. Chao, chao.